Muy buenas tardes, amigos del canal. Acá les muestro como pista de qué es lo que nos convoca distintas ediciones en vinilo del primer álbum oficial de The Beatles, el Please Please Me. Acá tenemos la edición monofónica, la edición estéreo, una edición japonesa que tiene incluso otra portada, la edición alemana, la edición chilena, que también es conocidísima no solamente por su portada diferente, sino que por el título diferente. Acá es el segundo disco en lanzarse, eh, después de con The Beatles, con los Beatles. Acá es otro de los Beatles, cuando en realidad es Please Please Me. Y tenemos también la edición venezolana de The Beatles. Y estamos acá con Don Luis Monroy. ¿Cómo está, Don Luis? Hola Víctor, bien, oye, nos convoca un trabajo bien bonito que se hizo. Claro, ¿Ah? bueno, quiero agradecer y dejar en claro que don Luis suspendió sus vacaciones para poder cumplir durante enero, antes que se acabara el mes, con una propuesta, un desafío que nos hizo un Sí. querido seguidor. Don Fernando, pues. Claro, don Fernando Abarca Sí, nos planteó que fuéramos mes a mes revisando la discografía de comienzo a fin de Beatles. Así que enero era el mes de Please Please Me. exacto, ¿no? Es un bonito reto. Agradecemos a don Fernando, ¿cierto? Esta sugerencia que a mí me apasiona. Él se adelantó porque en algún momento lo habíamos conversado en el canal, pero nos faltaba el punch, el impulso para poder tomarlo, porque realmente es una tarea titánica considerando que hay tanto material y tanto se ha hablado del Please Please Me, Y tanto lo ¿cierto? que se ha dicho por más de 60 años, claro. Exacto, o sea, es difícil poder diferenciarse, pero acá creemos humildemente que hemos logrado dar con una beta que poco se ha tocado, así que vamos a empezar con eso. Claro, así que es interesante y bueno, y claramente este es un desafío como para don Luis Monroy, porque él es acá nuestro motor técnico, nuestro motor de conocimiento más de estudio. Claro, yo soy simplemente un coleccionista. No, pero ¿Ah? mira, pero entre los dos hemos ido armando la historia. Ahora, lo importante es aclarar, para hacerlo súper transparente, que hemos tomado hartos apuntes. Esta vez la memoria, si bien nos va a acompañar, los datos son tan duros y los datos tienen que ser tan exactos que nos vemos acompañados de material de apoyo, de hojas, de fotos, para que podamos dar la mejor explicación y para que queden claras ciertas cosas que hemos ido descubriendo que no están así como se dicen en las páginas web y en los libros. Perfecto, así que bueno, entonces nos vamos ahora con esta revisión desde la mirada del canal, casi 50 años con The Beatles, a cargo de don Luis Monroy, respecto del primer álbum oficial de The Beatles, Please Please Me. Sí. Yo te hago al tiro una pregunta, Víctor. Este disco fue previamente lanzado sus respectivos singles. ¿Te acuerdas cuántos singles fueron? Eh, Espero no equivocarme, creo que son dos, Los Me Dos. Do y Please Please Me, ¿verdad? Exactamente. ¿Y te acuerdas más o menos en Los Me Do qué es lo que acompañaba, qué tema? Sí, P.A. I Love You como reverso Perfecto, y Ask Me súper. Why como reverso de Please Please Me. Excelente. Bueno, para ir avanzando, vamos a hacer una pequeña reseña de estos singles. El single Love Me Do y P.A.'s Love You se grabó el 11 de septiembre de 1962. ¿Ya? Tiene por identificación de composición en el orden de Lennon y McCartney. Este dato es importante porque te vas a dar cuenta que a medida que avancemos van a haber cambios. ¿Ah? En el caso del primer single fue Lennon-McCartney, se publicó el 6 de octubre de 1962 y tiene la particularidad, como todos saben, que quien participa en batería es Andy White, ¿cierto? Un músico de sesión propuesto por Víctor George Martin. George Martin, a raíz de que no lo convenció mucho Pete Best. Esa historia se conoce, y cuando los chicos fueron a buscar a Ringo, que era un músico que ellos conocían y que entablaron una amistad, cuando lo vio George no lo conocía, por ende no se quiso arriesgar, pero sí le dio la posibilidad de que Ringo participara con pandereta en Los Midú. De Los Midú, ¿tú sabes cuántas tomas se hicieron? No sé, pero me imagino que deben ser por lo menos tres, considerando que hay versiones tanto de Pete Best como Claro. de Ringo y de Andy De White. White. Fueron 18 tomas. 18. 18 tomas en la versión de la grabación con Andy White. Ya. Y de las 18 se optó por la número 18 como la definitiva, y solamente se mezcló en sistema monofónico. ¿Ya? O sea, existe de esas 18 la versión monofónica de single. ¿Ya? Y en el caso de P.A.'s Love You, también publicado el 6 de octubre del 62, se hicieron 10 tomas y se ocupó la última toma como la toma definitiva. También se mezcló monofónicamente. En el caso de Please Please Me y Ask Me Why, se grabó el 26 de noviembre de 1962. La gracia que tiene este single
es que en ambas caras se desconoce cuál fue la toma definitiva. En el caso de Please Please Me se grabaron 18 tomas, la mezcla fue monofónica, pero se desconoce cuál de las 18 fue la definitiva. Y en el caso de Ask Me Why, lo mismo. Se desconoce cuál fue la toma y en este caso se hicieron 6 tomas, o sea, fue menos el trabajo. Acá hay un dato importante. Las dos canciones se grabaron en esta sesión, en el caso de la grabación del 26 de noviembre, donde está Please Please Me y Ask Me Why, pero existe una tercera canción inédita. ¿Sabes algo de eso? Que pasó a With the Beatles. No. Esta es otra historia. En este caso es la canción inédita se llamó Tip of Tongue. Ya. ¿Lo ubicabas? Debo haberla Tip visto of en los... My Tongue. ya, en las, ¿cómo se llama? En los bootlegs donde empezaron a aparecer después Sí. mucho. ¿Cómo se llama? La alternativa de Ask Me Why, como cara B, pero a George Martin no le gustó. Y no quedó registro. No hay registro de esta versión. O sea, se tomó Ask Me Why como la definitiva, Ya. los Beatles habían propuesto este tema, Tip of Tongue, y a George Martin no la escuchó y no le gustó, por ende no quedó registro de la grabación. Es un dato de esta sesión de los singles. Y pasamos entonces a la grabación del álbum. Acá, un detalle. En el caso del single Please Please Me y Ask Me Why, no sé si lo comentamos, pero vuelve el orden a McCartney-Lennon. Y de aquí se mantiene hasta la edición del LP. O sea, previo al LP, ya el single Please Please Me con Ask Me Why venía con el orden de composición de McCartney-Lennon. Ahí tú estás haciendo un acercamiento, ¿cierto? Exactamente. Se ve que es McCartney-Lennon el orden. Claro, mucha gente no se fija, mucha gente no lo sabe, mucha gente piensa que en algunos discos no lo va a encontrar de esta forma, pero no, lo oficial es que efectivamente en todos los discos que remiten a Please Please Me, el orden de precedencia de la firma es McCartney-Lennon, como Sí. estamos viendo ahí. Tú me estabas explicando algo, yo lo desconozco, por eso lo resalto. Tú tienes más o menos un conocimiento de por qué este orden, ¿cierto? Más o menos. Sí, básicamente lo que se conversó al principio por parte de los músicos era generar un sentido de equipo en la creación. Entonces, si bien no llegaron a un nivel como los Jaivas, que mucha de la obra de los Jaivas está firmada como los Jaivas, pues Claro. no hay distingo de quién hizo tal aporte en letra o Como en una música, comunidad, como una como una comunidad. comunidad, claro, así como los Jaivas. Ellos plantearon eso, que fuera la banda la autora, pero básicamente en el tándem Lennon-McCartney. O sea, Sí. no firmaban The Beatles, firmaban Lennon y McCartney, que era la dupla compositiva por excelencia. Sabes que es bueno ese punto que tú tocas porque yo fui descubriendo que, por ejemplo, McCartney siempre habla que, por ejemplo, las tomas de Lennon y las de él siempre eran más extensas que las tomas de Ringo y de Harrison, porque en realidad ellos privilegiaban ser ellos los compositores y las tomas tenían que quedar, ya sea, no importa cuántas tomas fueran, lo mejor posible. En cambio, sí reconocían que los primeros álbumes, los primeros trabajos iban en el medio de sus compañeros. De hecho, hay una anécdota por ahí que dice que la razón por la cual Ringo y George participaban con temas era porque tenían fans. O sea, esa era la razón principal. Había que darle a los fans también un motivo de orgullo de que su artista estaba cantando. No sé si sabías ese dato. No, Sí. mentiría si le dijera. Hay un dato ahí que había que satisfacer las demandas específicas. Exactamente. Hay toda una visión interesante, primaria de los Beatles, bien marcada en el marketing. A mí me impresionó mucho leer la historia de Please Please Me porque no hay nada al azar. Hay muchas cosas que están súper elaboradas a pesar de ser un grupo que era su primera grabación de un LP, o sea, ya estaban muy profesionales en el tema. Bueno, siempre me acuerdo haber leído en esos tiempos así conversaciones, ¿cuál es tu Beatle preferido? Claro, Entonces, sí, claro, entonces, a los McCartneyanos, la señora Lennon. Y nos faltaban los más rupturistas, decían, no, yo voy por Harrison, o no habían, o había muchos fans que se iban por por Ringo por su Carisma, timidez, por su carisma, claro. se hablaban de su mirada de sabueso triste, incluso, claro, esa melancólica, claro. Correcto, es verdad, Claro. tal cual tú dices. Bueno, vamos a situarnos en la grabación del álbum. El álbum se situaron a los músicos a las 10 de la mañana de ese lunes 11 de febrero de 1963. El estudio que se ocupó, sabemos que Abbey Road tenía varios estudios, el estudio 1, el estudio 2 y el estudio 3, se ocupó el estudio 2, que tenía una particularidad, que es el que todos conocemos, la sala de grabación
estaba en un segundo piso, una situación muy alta. Por ende, los técnicos tenían que mirar hacia abajo al grupo y tenían que bajar por una escalera larga para llegar a la sala de músicos. Bueno, la grabación comenzó a las 10 de la mañana en 3 tramos durante el día. Ojo, acá hay un detalle no menor. George Martin arrendó Abbey Road para 2 sesiones. A última hora, viendo que que el tiempo de grabación era más extenso de lo que él pensó, él siempre lo pensó hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Pero se dio cuenta que a las 6 de la tarde todavía no terminaban el disco, rápidamente agendó un tercer tramo, que el tercer tramo abarcó desde las 19:30 a las 22:45. O sea, tenemos, el primer tramo partió a las 10 de la mañana hasta la 1. Fueron 3 horas en total de grabación. ¿Y qué se grabó ahí? Me imagino que si eran 14 temas, por lo menos unos 5 temas. Se grabaron solamente 2 temas, Ya. fíjate. Se empezó con There's a Place. Ese fue el primer tema que abordaron ellos. ¿Ah? Y se registraron 10 tomas de ese tema. ¿Ah? Las tomas acá, vamos a entrar en detalle en uno en particular, pero cuando uno habla de 10 tomas, está dentro de lo normal que graba un grupo. Generalmente la primera toma es la completa, la segunda también, la tercera se graban en ciertas partes, la cuarta. No necesariamente las 10 tomas fueron las 10 interpretaciones completas del tema. ¿Ya? Después viene Seventeen. ¿Ah? ¿Tú sabes por qué Seventeen? Creo que lo conversamos en una reunión. Claro, el nombre de I Saw Her Standing There. Claro, pues así se llamó, había toda una discusión de qué nombre ponerle al tema para efectos de trabajo, Seventeen. O sea, cuando escuchemos, porque tenemos acá un apoyo sonoro, cuando el sonidista, ¿cierto? Empieza a hablar y comenta sobre Norman Smith, da nombre del tema, le llama Seventeen. ¿Ah? Que fue el título primario de I Saw Her Standing There. Y de ese tema, en el tramo de la mañana se hicieron 9 tomas. ¿Ya? Y vino un descanso, una pausa. Con esa partida no proyectaba bueno el día. Claro, o sea, yo pensé exactamente que tú, imagínate, de 10 a 1, 3 horas, 2 temas, Claro. La proyección era imposible. Claro. ¿Ah? Y vino la tarde, bueno, acá hay una anécdota. Los técnicos fueron a almorzar, George Martin también, y los Beatles le dijeron, bueno, es hora de almorzar, almuercen, y ellos dijeron, no, nos vamos a quedar ensayando. Fíjate el detalle, Claro. nos vamos a quedar ensayando. Y efectivamente fueron a almorzar, ellos comieron algo simple en el estudio, había una cafetería dentro del estudio, algo muy simple, pero siguieron trabajando, siguieron ensayando los temas que venían y los temas que ya habían grabado. O sea, se dieron cuenta que también no estaban quedando conformes con la sesión de grabación y que el tiempo apremiaba. Y volvieron a las 14:30 horas y el segundo tramo fue de 14:30 a las 18 horas con 3 horas 30 minutos de grabación. Y acá le pusieron más energía al trabajo, se dieron cuenta que el tiempo apremiaba. Empezaron con A Taste of Honey con 5 tomas. Do You Want to Know a Secret? Registraron 8 tomas. Luego ensayaron un tema 3 veces. Keep Your Hand Off My Baby. Claro. ¿Tú sabías de eso, cierto? Creo que lo comentamos alguna vez. Claro. ¿Cierto? Pero no grabaron nada. Fíjate que acá perdieron ese tiempo. O sea, ensayaron 3 veces a ver si podían este tema y no hubo caso. No quedó. Ni siquiera la grabación. Después siguieron con Misery, con 11 tomas. Después A Taste of Honey, de la toma 6 a la 7. Después There's a Place, volvieron a tocar There's a Place de la 11 a la 13. Seventeen lo volvieron a tocar, que es, ya sabemos que I Saw Her Standing There, de la toma de la 10 a la 11. Y Misery de la toma 12 a la 16. Y hasta aquí todavía no terminaban el disco. O sea, la proyección que había hecho George Martin, errónea. Nada, no terminaban todavía. Rápidamente tuvo que arrendar nuevamente el estudio Abbey Road internamente y les alargaron la hora hasta las 10, prácticamente hasta las 11 de la noche. Ese era el tope. ¿Y el tercer tramo de qué horario iba? Desde las 19:30 y lo ocuparon hasta las 22:45. O sea, acá ocuparon 3 horas 15. ¿Ya? Pero el límite era prácticamente a las 11 de la noche. Claro. O sea, el estudio se estaba cerrando. Entonces, ¿qué grabaron en este último tramo? Hold Me Time, desde la toma 1 a la 13, que quedó fuera en el álbum. Imagínate. El tema que estuvieron mucho rato ensayándolo, 13 tomas, no fue considerado, nunca gustó, no le gustó a George Martin, ninguna de las tomas se vio con proyección, tan así que quedó en el congelador hasta la edición del álbum With the Beatles.
Siguieron con Ana, y aquí fíjate lo que pasa, las tomas. Ana, 3 tomas. Rápidamente, el tiempo los apremiaba. Ya. Boyce, una sola Una toma. toma. Ringo, de lo que conversábamos delante. Si quedó bien, le gustó a George Martin, Listo. listo, está listo Ringo. Y Baby Hit You con 3 tomas. Y quedaba el último, Twist and Shout, ya cansado, el último tema, que vamos a contar la historia de cómo se grabó, con 2 tomas. ¿Ah? El tiempo total de grabación, fíjate, del 11 de febrero de 1963 fueron 9 horas y 45 minutos. Casi 10 horas. Casi 10 horas. Y casi al filo, 15 minutos antes que cerraran los estudios EMI. Después posteriores a Abbey Road. A estos 10 temas se sumaron para la edición del single los singles que ya habíamos contado. ¿Hacemos una pausa? Perfecto, hacemos una pausa. Volvemos luego de esta pausa y don Luis ha puesto un set de imágenes que nos va a explicar cómo ilustran este análisis de Please Please Me. Claro, para poder entender la grabación de Please Please Me hay que dar varios aspectos. Uno, la ventaja que tuvieron los Beatles de ver que su repertorio que se utilizó ya había sido tocado en distintos lugares, ¿cierto, Víctor? En Hamburgo, en el Star Club. Era su setlist en vivo, claro. Entonces, George Martin inteligentemente le sugiere ocupar ese mismo setlist. Y además que era un grupo muy cohesionado, muy profesional. Todo esto hace que el grabar con los Beatles facilitó de cierta manera, a pesar que tuvieron el gran problema de que Lennon llegó muy resfriado. Venía resfriado de la gira. Hay que recordar que ellos venían en gira, hicieron una pausa de un día, terminaban de grabar y continuaban la gira. Por ende, Lennon llegaba en condiciones de garganta muy, muy deteriorado. Bueno, lo que pudimos averiguar que se ocupó en el estudio de grabación de esa época fue lo siguiente. Este es un set de grabación. Tenemos en micrófonos el micrófono de voz Neumann, el U47, ¿cierto? Que ya lo hemos visto en otros momentos. El ST4038 Ribbon, que generalmente este es para voces y este generalmente se ocupaba para instrumentos, y en el caso del AKG D20 generalmente para percusión. La consola estaba compuesta por una consola EMI Red 37, que es esta, pero la gran ventaja de esta consola son estos 2 monitores, que tenían una ventaja. Estaba el del lado izquierdo, era el Altec 605A, y el derecho era el 605.8, perdón, el 605.3. Para las mezclas monofónicas se ocupaba el del lado izquierdo. Así lo ocupaba Smith. Y para las mezclas estéreo, obviamente los 2 monitores. Norman Smith. Norman Smith, muy bien, sí. Y en el caso de la grabadora era la BTR2. ¿Ah? BTR2, que es una grabadora de 2 pulgadas de 2 pistas. ¿Ya? Y algo que pocas veces se mencionan, estos 2 artefactos que los vamos a explicar rápidamente: un limitador EMI RS114 y un compresor, un compresor Altec RS124. ¿Qué función ocupaban esto? El limitador hace que, como su nombre lo dice, se establece un rango, y por muy fuerte que suene el instrumento o la voz, no lo va a sobrepasar, no lo va a saturar. Generalmente se ocupa para eso, para los instrumentos que no saturen, para las voces que no saturen. Y en el caso del compresor, hace que los sonidos bajos se eleven a un rango que uno estima conveniente, y los sonidos muy altos los reduce a un sonido establecido por el sonidista. Entonces el rango se maneja siempre controlado. Perfecto. O sea, esto generalmente nunca se menciona, No, y es bueno saber. Esto sería un set de grabación de lo que era en esa época el estudio EMI. Y acá, bueno, rematamos en esta sesión de fotos con 2 fotos bien simbólicas. Norman Smith con los Beatles, y justamente en la sesión de Please Please Me con los micrófonos Neumann U47. Sí, además con el estilo que le había impuesto Brian Epstein en el look, así con corbata. Claro. Esta foto es justamente de la sesión, y justamente están grabando las voces con la guitarra acústica de Lennon. Claro, es la moda impuesta por Brian Epstein. Y haciendo un análisis de cada tema para que vayamos avanzando. I'm So Here Standing There, como dijimos, se grabó en 12 tomas. Se usó la toma 1, fíjate, la toma 1 como base, fue la mejor de las 12 tomas. Pero se le incorporó la toma 9, que tenía la cuenta inicial, la cuenta donde McCartney cuenta de manera notoria.
pero además se incorporó en la toma 12 las palmas. Por ende, el resultado de la unión de la toma 1, de la toma 9 y la toma 12 dio el máster para este tema. Ahora, ¿cómo se hacía en esa época? No es que se grababan estos temas y se cortaban, se grababan adicionalmente, se hacía una copia y las copias eran las que se editaban. Por eso que todavía se conservan las tomas originales, ¿cierto? Porque uno podría pensar, pero ¿y cómo entonces escuchamos la toma 1 íntegra, la toma 9? No, lo que se hacía era hacer una copia de respaldo y la copia de respaldo era la que se editaba. Perfecto. ¿Ya? Y así se armaba una toma definitiva. Perfecto. ¿Ya? El equipo de grabación estaba compuesto generalmente para la sesión del 11 de la siguiente manera. Estaba el productor John Martin, Norman Smith como ingeniero de grabación y como segundo ingeniero Richard Lackman. Es importante eso porque él casi nunca es mencionado. Y para la mezcla que se hizo el día 25 estaba John Martin, Norman Smith y Abe Lincoln. Esas fueron las personas que, si te fijas, distintos para la grabación y para la mezcla. ¿Hacemos una pausa, Víctor? Perfecto. De lo que usted nos contó, don Luis, Sí. de esta bonita experiencia de las tomas, ¿hay algo que pueda confirmar Sí, mira, esta claro, investigación? como decíamos que habían 12 tomas de I Saw Her Standing There, yo traje un pequeño resumen, una pequeña edición de la toma 1, de la toma 9 y de la toma 11. ¿Por qué no la 12? Porque en la 11 claramente se escuchan las palmas en un solo. Ya, ¿Lo vamos a escuchar, si permite? perfecto. Vamos a escuchar primero la voz de Norman Smith Claro. y el conteo que casi no se percibe de Paul McCartney. Acá va. Si te fijas, acá esta es la versión oficial. El ritmo es mucho más lento, es mucho más cadencioso, ¿cierto? Y prácticamente acá está la versión 9, con el conteo que todos conocemos, pero mira la velocidad del tema. Sí, Fue distinto, descartado automáticamente. muy rápido. Muy rápido. Y acá la toma 11, donde empieza a incorporarse las palmas. Acá la gracia de esta toma, porque la elegí, si no es la definitiva, es porque al final se escuchan las palmas. Por acá van a aparecer. Ahí claramente están, ¿cierto?, haciendo palmas. Y bueno, y después ya se desordenan para abordar después la toma definitiva, que es la toma 12. Ahí nos queda claro cómo se fueron armando los másters, porque a diferencia de lo que pasa en la actualidad, que tú puedes hacer todo de una manera distinta, ellos estaban grabando en vivo. Por ende, se grababan varias tomas y después se copiaban las que eran las seleccionadas y se iban literalmente cortando. Se cortaban, se juntaban y se iba armando el máster definitivo. Fusionar lo mejor de cada toma. Y claro, y esa es la función que a veces no se entiende de John Martin. Bueno, ¿quién era la persona que determinaba Que era lo mejor, claro. John Martin. Claro. En esta época, donde los Beatles prácticamente eran novatos en la grabación, dejaban todo en manos de George. Él tenía la experiencia, de hecho era mayor. Por ende, se manejaba mejor en los estudios de grabación. Con el tiempo eso fue cambiando, Claro. pero en esta etapa, John Martin era el que dirigía las decisiones finales. En el caso del segundo tema, Misery, se grabaron 11 temas el día 11 de febrero, pero hay tomas del 12 al 16 del 20 de febrero. Entonces acá viene la gran pregunta. Todos dicen que el día 11 de febrero de 1963 se grabó el álbum Please Please Me, es cierto, pero hay que hacer una salvedad. El día 11 se ocupó las horas de grabación de los Beatles. Después los Beatles seguían de gira. Por ende, los temas se terminaron, muchos el día 20, donde hay incorporación de John Martin algunas veces en piano, en clavinova, ¿cierto? Por ende, hay más horas de grabación. Es cierto, la de los Beatles fueron 9 horas 45, pero después hubieron más horas de grabación con otro tipo de instrumentos que se incorporaron y que también son horas de grabación. No sé si me explico. ¿Y eso se puede considerar postproducción o no? Se podría considerar postproducción, pero son grabaciones, es hora de grabación. O sea, lo que pasa es que en este caso, George Martin tomó la decisión de incorporar ciertos instrumentos para darle un poco más de cuerpo, más de peso, y también, ¿por qué no decirlo?, de ocultar ciertos errores que quedaron al momento de la grabación por el apuro de las horas que estaban ocupando. Entonces, en el caso, por ejemplo, mira lo que pasa acá. En Misery se grabaron 11 tomas, y George Martin el día 20 de febrero hizo trabajos desde nuevas tomas 12 y 16. El piano se agregó el día 20 de febrero en la toma 11. O sea, ya no estaban, era el último tema que habían grabado los Beatles.
y la toma 11 es el resultado de la unión de la toma 7 y la toma 9. Y se utilizó como toma final, con la toma 7 y la toma 9, más el piano de la toma que lo había hecho George Martin, se hizo un máster que se llamó la toma 16. Y de ahí salió el máster monofónico y estéreo. De buena, ¿Cachai? Pero eso ya era un trabajo posterior, ya los Beatles no estaban. Todo el trabajo que se hizo entre el día 20 de febrero y la mezcla del día 25, los Beatles no estuvieron. Uno siempre se queda con que estos procesos así de mezclar una grabación con otra eran ya de la etapa, por ejemplo, del Sgt. Pepper. Uno se acuerda que eso pasó con, por ejemplo, Strawberry Fields Forever. Sí, correcto, claro. En la época de Abbey Road, del álbum blanco. Claro. Es muy bueno tu punto. Lo que pasa es que acá se habla de mezcla, pero son mezclas bien precarias. Porque mira, y acá vamos a explicar por qué a los Beatles, creo que lo hicimos alguna vez, por qué a los Beatles les gustaba la mezcla monofónica y no la estéreo. Porque como se grababa en dos pistas, todo se empaquetaba o se reunía en una pista, en una de las dos, en un left y un right. Esas son las pistas. Los instrumentos estaban en el left, las voces en el right. Cuando tú la escuchas estéreo, está tan separado todo que escuchas toda la base en un lado del parlante o del audífono y en el otro escuchas las voces. Entonces, si te vas a sacar un audífono, vas a escuchar o la voz sola o la instrumentación sola. En cambio, en la versión mono está todo junto. Se escucha lo mismo en ambos lados. Para los Beatles eso era lo válido. ¿Ya? Exactamente. Entonces, en el caso de, voy a resumir el equipo técnico acá. El equipo de la grabación del 11 de febrero era John Martin, Norman Smith y Richard Langham. En el caso de la grabación del día 20, el segundo ingeniero es Jeff Emerick. Mira, se suma Jeff Emerick, nuestro amigo. Y en esta etapa está ahí. Sí, y en la mezcla está George Martin, Norman Smith y Abe Lincoln. Este personaje es el segundo ingeniero de mezcla. Abbey Road tenía ingenieros para todo, tenía ingenieros para mover equipos, para mover una consola, para mover una cinta, por ende no es de extrañar que tenía ingenieros para mezcla, segunda grabación y grabación principal. Hay que destacar que en Misery, el 20 de febrero, George Martin grabó su parte en el piano. ¿Ya? Él tomó la decisión. Él dijo, a este tema yo siento que le falta un piano, lo grabo. Es interesante cómo eso fue cambiando y cómo George Martin va saliendo de este primer plano y Lennon y McCartney y el resto de los Beatles van tomando posesión de su etapa de grabación y de mezcla. En Anna se grabaron 3 tomas y se utilizó la toma número 3 para la versión mono y estéreo, ¿no? En Change, por primera vez, Harrison hace la voz principal y acá hay un detalle. Pude averiguar que en muchas entrevistas Harrison nunca quedó conforme con Change porque decía que él se enfrentó al estudio de grabación sin saber cantar, sin tener técnica vocal, por ende nunca quedó conforme con la versión. Y si tú te fijas, en Anna y en Change son versiones muy cortas, 4 tomas hay en Change. Tú sabes más o menos por qué, creo que lo conversamos en pauta. Cuando Lennon y McCartney abordaban sus temas, no tenían problemas en extenderse en las tomas. Podían ser hasta 20, quedar satisfechos. hasta que ellos consideraban que era la mejor. En el caso de sus colegas músicos Ringo y George, no había tanto detalle. O sea, si ellos consideraban que la toma era buena, quedaba. Y así que se comprueba con Change, 4 tomas. Imagínate, 4 tomas. La grabación se hizo el 11 de febrero y la mezcla se hizo el día 25. En Voice, mira lo que pasa acá. Primera interpretación de Ringo. Ojo, que acá se dieron cuenta que si Ringo cantaba y la batería sonaba, iba a quedar todo muy desfasado. Batería en un lado y la voz de Ringo en el otro. Entonces con con el micrófono de la voz se grabó la batería para que quedara todo inmediatamente unido. Un gran trabajo de Norman Smith ahí. Y de Ringo también. Y de Ringo también. Y se hizo en una sola toma. O sea, Ringo grabó todas sus partes en una. Todo en una. Todo fue tocado en vivo en una. Y acá les pareció bien a Lennon y McCartney y George Martin. Está bien la toma, no, sigamos con la otra. Perfecto. Pero eso es notable, ¿eh? Dentro de los atributos que a veces se menciona de Ringo no se suele destacar esto, ¿eh? Sí, pero también es un arma de doble filo, porque también recordemos que Lennon y McCartney, el tiempo que tenían que ocupar y que querían destinar para mayor eran de sus composiciones
claro. y de sus Claro, interpretaciones. pero si lo hubiera No, si lo han salvado con lo mínimo, no la habrían dejado a la primera. Lo más probable es que bueno, la toma es buena, de hecho, que se Claro. escucha, Es un clásico. Pues, y tiene toda la energía. Tal vez es claro, una de las tomas impresionantes de Ringo, cómo claro, él se desenvuelve con un verdadero huracán de energía tocando la claro. batería y cantando. Bueno, la grabación se hace el 11 y la mezcla se hace el 25. Ask Me Why se hizo en 6 tomas. Se utilizó la toma número 6. Pero acá la grabación de Ask Me Why ya sabemos, se hizo el 26 de noviembre, ¿cierto? Para el single. La mezcla se hizo el 30 de noviembre, ¿cierto? Claro. Y para la mezcla en mono y estéreo, ¿sí? Para la mezcla en mono y estéreo se ocupó la toma número 6. ¿Hacemos Hagamos una pausa? Ya estamos de vuelta, don Luis. Sí. Entonces recapitulemos, estábamos hablando De Ask Me Why. Ask Me Why. Sí, bueno, como te decía, se utilizaron 6 tomas. Se utilizó la versión grabada el día 26 de noviembre de 1962 con John Martin como productor, Norman Smith, ¿cierto?, como ingeniero, y un segundo ingeniero que no se conoce quién es, que generalmente ellos trabajaban con ingeniero de apoyo, el ingeniero de grabación, y hay un ingeniero de toma de sonido, y hay un ingeniero de grabación. En el caso de la mezcla fue el 30 de noviembre del 62, John Martin de productor, Norman Smith como ingeniero, y como segundo ingeniero tampoco se conoce quién fue. Pero la mezcla, acá es interesante, se utilizó la toma 6 para la mezcla mono y la mezcla estéreo, ¿ya? Y pasamos a Please Please Me, ¿ya? Estamos ya llegando al final del lado A. Sí. Please Please Me, como ya habíamos dicho, 18 tomas. Se desconoce cuál fue la toma para el single. También está John Martin, Norman Smith y un segundo ingeniero desconocido en la grabación. Para la mezcla John Martin, Norman Smith y el ingeniero que no sabemos quién es. Pero para la mezcla del 25, fíjate, acá es distinto. Para la mezcla estéreo se utilizó la toma 16 más la toma 17 más la toma 18. De esas 3 tomas, 16, 17 y 18, se armó un máster para la versión estéreo, porque la de mono ya existía. Claro. ¿Cierto? La diferencia entre el mono y estéreo de este tema es lo siguiente. Mira, por eso que a veces uno dice, ¿por qué Please Please Me suena distinto? En la versión estéreo, en la última estrofa, John canta por error Why Don't Never Ever Try Here, lo que produce una leve risa en el siguiente Come On, ¿ya? Esto no sucede en la versión mono, ya que fue otra versión, ¿cierto? Fue una versión que se utilizó, que se desconoce cuál toma. En cambio la del estéreo se ocuparon tres tomas distintas para armar una. Y además de la etapa final, de cuando estaba terminándose la grabación. Exacto, cuando ya se estaba terminando la grabación. Por eso que hay una diferencia entre la versión de Please Please Me monofónico y la versión de la versión estéreo. En la estéreo se ocuparon 3 tomas, en la monofónica no se sabe ni siquiera cuál es. Y la cara B, vamos con los Midú. Abre la cara B los Midú, ¿cierto? Con Andy White en batería, Ringo en pandereta. Se hicieron, ya sabemos, 18 tomas. Se utilizó la toma 18 para la versión del single, que fue monofónica. Las mismas personas que participaron en el Please Please Me, pero con una diferencia. Acá el productor, fíjate que aparece Ron Richards. A mí me llamó la atención este personaje. Siempre pensé que fue John Martin. Acá hay un dato, dice, acreditado por John Martin. Qué curioso. Claro, ¿por qué cambiar de nombre? ¿Por qué cambiar? Claro, porque esta persona pasa a ser el productor acreditado por John Martin. Habría que averiguar. A lo mejor hay alguien en el canal, algún seguidor que sabe ese dato y nos puede escribir ese dato. ¿De dónde aparece Ron Richards? El ingeniero Norman Smith y el segundo ingeniero desconocido. Para la mezcla, también productor Ron Richards, Norman Smith como ingeniero y segundo ingeniero desconocido. Y acá un dato. El personal de la mezcla estéreo del 25 de febrero de 1963. Mira, fue John Martin, Norman Smith y Abe Lincoln. Pero ¿qué pasa? Acá en el estéreo se hizo lo que nosotros abordamos en otro programa, el famoso estéreo falso. ¿Te acuerdas de qué se trataba el estéreo falso? Yo te voy a recordar. Se utilizaba la grabación monofónica. Se copiaba para que se escuchara en el canal left. Teníamos left y right. Pero en uno de los canales se hacía más lenta la versión. Un poquito más lenta. Y además en uno se le quitaban todos los bajos y se le agregaban más agudos. Y en el otro canal todo lo contrario. Se le quitaban graves
perdón, se le agregaban más graves y se le quitaban todos los agudos. Entonces, uno cuando escuchaba la misma versión, un poco más lenta, en un canal con muchos bajos y pocos agudos, y en la otra con muchos agudos y pocos bajos. Y eso te daba la sensación de ser estéreo. Ese es el Mira, falso estéreo. muy artesanal. Muy artesanal, pero así se hacía el estéreo en esa época. PA's Love You, también con Andy White en batería, Ringo Starr en maracas. Se fueron 10 tomas, se ocupó la toma 10 para la mezcla monofónica, pero para la mezcla estéreo, ¿cierto? De 1900, la mezcla estéreo que se ocupó el día 11, también se hizo el mismo trabajo, fíjate. Se utilizó la mezcla monofónica y se hizo el mismo proceso. Se hizo un trabajo de hacer más lenta en un canal la versión, se le quitaron agudos, se le agregaron bajo en el otro, y eso hace que parece que fuera estéreo, pero en realidad es la misma versión, ecualizada distinta y un poco más lento en un lado con respecto al otro. Eso queda claro, ¿cierto? Sí, sí, se entiende. Baby Is You. Se hicieron 3 tomas el 11 de febrero de 1963 y las tomas 4 y 5 el 20 de febrero de 1963 sin la presencia de los Beatles. En la toma 5, George Martin grabó la celesta. ¿Te acuerdas que hay una celesta ahí? Bueno, la celesta es como un piano, para quienes no lo saben. La celesta es como un piano, pero en vez que al contrario de que en un piano los martilletes golpean cuerdas, en una celesta golpean pequeñas placas de metal. Por eso que el sonido es más metálico, ¿ya? Y parece un sonido celestial. Por eso se llama celesta. Y como dijimos, John Martin grabó en la toma 5, ya sin los Beatles, el día 20, esta celesta. Y se registró también un piano que John Martin lo tocó, pero que se descartó. Él mismo tocó el piano y dijo, no, el piano no va. Y él mismo se eliminó de la grabación. Debe ser de las pocas veces que él se autocensura. Se autocensura, y lo que me llamó más la atención. Él mismo se elimina en su idea de incorporar un piano. La grabación fue el 11 de febrero del 63, la grabación del piano fue el día 20 y participó como segundo ingeniero Geoff Emerick, y la mezcla fue John Martin, Norman Smith y Abe Lincoln. Do You Want to Know a Secret? Según los entendidos, el tema más pobre en la grabación de la dupla Lennon-McCartney. A mí me gusta, pero leí muchos comentarios que decían, bueno, acá hubo un bajón en los criterios de composición y también de grabación, como que dejaron pasar muchas cosas. Yo no sé si a ti te gusta ese tema. Sí, porque ahí también una de las primeras oportunidades que tiene George Harrison de interpretar, aunque no sé si esta es la versión de Lennon o la de Harrison. Claro, bueno, acá dice que se grabaron 6 tomas el día 11, pero también el mismo 11 la toma 7 y 8. O sea, en un primer tramo 1 y 6 y después 7 y 8. Sobre la toma 6 se grabaron los coros. Y sobre la toma 8 se grabaron las baquetas de Ringo, agregándole eco a ese sonido de baquetas. Se utilizó la toma 8 como la mezcla definitiva. En el caso de A Taste of Honey se grabaron 5 tomas. Sobre la toma 5 se realizó el doblaje de la voz solista, y acá hay un dato. Es el único doblaje de voz de todo el disco. Y lo hizo Paul McCartney. Claro. O sea, Paul McCartney, cuando lo escuchó en la toma final, dijo, yo siento que acá le falta un peso distinto a mi voz, me gustaría agregarle más grosor, y por primera vez se hace un doblaje de la voz. En todo el disco no se había hecho. De voz estoy hablando. Claro. Así que tiene esa particularidad, Taste of Honey, y desde la toma 6 a la toma 11, que también se grabó el día 11 de febrero de 1963, se eligió la toma 7 como la definitiva para la mezcla mono y la mezcla estéreo. There's a Place que tiene una particularidad, que es, si no me equivoco, y recapitulamos el tema, fue el primer tema, si no me equivoco, me parece que es el primer tema que inicia las grabaciones de Please Please Me. Déjame confirmarlo, para no dejar el dato ahí en el aire. Me parece que es el primer tema. Déjame confirmarlo, Víctor, para que no quede esa sensación en el aire.
me parece que fue la primera grabación. A ver, veamos. Perfecto. Sí, sí. Me da la impresión que ese fue el primer tema que grabaron en la sesión del día 11. Y acá se grabaron 10 tomas el día 11 y después en la tarde se grabaron la toma 11 y la 13. Se utilizó la 13 como definitiva para la mezcla mono y estéreo. Y en el caso de Twist and Shout, que termina el ciclo, tiene una particularidad y acá hay un debate. Porque yo siempre dije y defendí que George Martin había tomado la decisión de dejar Twist and Shout al final por el esfuerzo que significaba para la voz de Lennon. Hay un artículo que lo menciona, de hecho hay una parte donde él dice, en un extracto, dice George Martin: yo sabía que Twist and Shout era una auténtica destroza gargantas y dije, no vamos a grabar hasta el final, el mismísimo final del día, porque si lo grabamos antes no va a quedar nada de voz de Lennon. Así que aquello fue lo último que hicimos esa noche. Hicimos 2 tomas y después John no le quedaba voz para nada. Era más que buena para el disco la primera toma y necesitaba ese sonido de la garganta desgarrándose. Pero McCartney, mira lo que dice: como a las 10 de la noche nos retiramos todos a la cantina del estudio para tomar un café y unas galletas, y George Martin y nosotros discutimos seriamente sobre qué tema sería apropiado para el corte final. El periodista de NME, Alan Smith, que andaba por allí cubriendo la sesión para la revista, le preguntó a George Harrison: ¿qué hay de Twist and Shout? Es una buena idea, contestó George. Esa es la versión de Paul McCartney. Muy distinta. Completamente distinta. Yo siempre pensé, y la lógica me hace pensar, que George Martin tenía razón, que él eligió como último tema Twist and Shout. Y la gracia que tiene es que se hizo en 2 tomas. La primera toma fue la definitiva, y la segunda porque John Martin dijo, y en una de esas, si a Lennon le sale mejor, la grabaron, pero no pudo superar la primera. Pudo superar la primera, y fue la primera la que se usó para el máster mono y estéreo. El tiempo total utilizado el día 25 para la mezcla, mira qué importante. Si bien sabemos que fueron 9 horas 45 para la grabación del día 11, para la mezcla del día 25, junto con el proceso de reunir todo el material, fueron 6 horas y 15 minutos, sin la presencia de los Beatles, sino que solamente los técnicos y George Martin. O sea, como un 60% adicional de tiempo para la... Exactamente, para todo el proceso de mezcla. Unas cosas interesantes antes de terminar. Tú sabes que el disco la fotografía del disco no iba a ser esa. ¿Cuál se pensó? ¿Tú sabes cuál pensó George Martin? No. Él era socio del zoológico de Londres. Y él pensaba llevar a los Beatles al zoológico a tomarse una foto. Yeah. De cierta manera, como para hacer como un juego de la palabra beats, que era como escarabajo, ¿cierto? En este zoológico. Pero cuando fue a pedir las autorizaciones le dijeron que no. Entonces con el tiempo después George Martin dijo la oportunidad de que se perdió el zoológico de haber aparecido en la primera portada de los Beatles. Claro. ¿Ah? Y hay otra anécdota también. El nombre del disco originalmente no se iba a llamar Please Please Me. Tenía otro nombre. Yo no sé si tú recuerdas algo de eso. No recuerdo. Se habían propuesto el nombre que se había propuesto era Off the Beatles Tracks. Ese era el nombre. No. Y dio vuelta y estuvo a punto pero después cuando lo conversaron entre todos prefirieron darle la oportunidad al single importante que había sido Please Please Me y lo dejaron como definitivo. Antes de que terminemos te quería mostrar algunas fotos de la sesión de grabación de ese día y que plasma completamente cómo fue la sesión. Como tú decías claramente, la vestimenta, ¿cierto? Influenciado netamente por Brian Epstein, ¿cierto? Muy, muy correcto, muy formales. Y mira esta foto que la encontré muy interesante. Estos eran los breaks entre sesión y sesión, de las 3 sesiones. Qué sencillez, claro, las mesitas. Una mesa, acompañados tomando algo, un refrigerio, algo muy pequeño, unos lejos, tecitos. Lejos de los catering que hay ahora para los artistas. los músicos, ¿cierto?
Piensa, yo siempre cuando escucho Please Please Me digo, a mí que me tocó estar en sesiones de grabación, lo agotador que es estar ahí, porque en una sala de músicos no solamente hay tensión, hay calor, no puedes poner un ventilador ni un extractor de aire por el ruido, se acumula un calor impresionante en una sala de músicos, independiente que Abbey Road o EMI en esa época como se llamaba, era amplio en altura, el calor debe haber sido muy grande, la tensión también, el cansancio. Eh, las pausas tienen que haber sido muy cortas porque el tiempo apremiaba. Entonces el estrés era sumamente grande para grabar. La gran ventaja de los Beatles que a pesar de ese estrés, y lo dice John Martin en alguna parte, le impresionó que a medida que la exigencia era mayor, mejor estaban tocando. Mira lo curioso. Y para terminar, una reseña de los instrumentos que se ocuparon ese día de la grabación. Si te fijas, está la batería de Ringo, mira el parche, con otro logo, con otro parche. claro. ¿Ah? Déjame buscar, mientras vemos ese tema, me parece que tengo el detalle de los instrumentos. Dame 30 segundos, por favor, mientras lo busco. Porque está la batería, que era una Premier, el bajo que conocemos, el bajo Hofner, ¿cierto? La guitarra Gibson, ¿cierto? De John Lennon, ocupó una armónica, fíjate, y dentro de la armónica lo que pude averiguar está de marca Hohner, Ya. y ocupó por lo menos 3 tipos de armónica, una marimbán, una cromática, y como 3 o 2 armónicas en nota sol y nota do. Ese era como su pack de armónicas que tenía John Lennon. Bueno, y su clásica guitarra Rickenbacker. Oye, pero completísimo. Oiga, le informo un antecedente técnico. Dígame. Este video es el más largo de la historia del canal. Oiga, increíble. Con casi 47 minutos. No, y te doy un dato más. Tú sabes que de Please Please Me hay 4 canciones que tienen una característica, que parten con el nombre del tema, que son Anna, Ya, que son Change, ya. Love Me Do y A Taste of Honey. Esos 4 temas no tienen introducción, parten con el nombre del tema. Directamente con el nombre. Lo mencionan como primera frase de la canción. Claro. Oiga. Perfecto. Oiga, felicitaciones. Realmente un esfuerzo muy grande el hecho por usted en esta exposición. Tratamos de abarcar lo más posible, tratamos de que entregar la mayor cantidad de información. Hay mucho donde poder consultar, pero la parte técnica, que es un poco lo que nos lleva a aclarar ciertas cosas, hay otras que van a quedar en el tintero inevitablemente, pero tratamos de abarcar lo más posible. Así que agradecido, se ha cumplido, se ha dado respuesta al primer desafío de que nos planteó don Fernando Abarca. Sí. Esperemos también los comentarios de él luego que pueda verlo. Así que nos despedimos. Nos despedimos. Y bueno, y hasta el próximo video, próximo mes, que tomaremos otro disco. Exactamente. Muchas gracias, Listo. Don Luis.